Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, ya estamos aquí una vez más en Teoría del Proceso, analizando las diversas formas de cómo se solucionan los problemas dentro de una sociedad. Hemos visto su evolución a través del tiempo, desde el barbarismo, el salvajismo, ley del talión, ojo por ojo, etcétera, etcétera, hasta lo que vienen siendo las formas civilizadas o las formas sociales en cómo se resuelven los conflictos. Dentro de estas formas civilizadas que hoy predominan, que existen en todo el mundo, pues hemos visualizado lo que es la autodefensa o lo que viene siendo la autotutela. A diferencia de otras épocas u otros momentos donde el hombre se hacía justicia por sí mismo, pues ahora la misma ley te faculta, te otorga ese derecho para que tú vas a hacerse la justicia por ti mismo, pero no en un sentido vengativo, no en un sentido de dañar a la persona o de dañar a alguien que te hizo algo, sino en el sentido de que, pues, dadas las circunstancias, puedes tú mismo autodefenderte, como es la legítima defensa, como la retención del equipaje, como diciendo la huelga, para poder satisfacer lo que vienen siendo tus derechos. Es decir, la misma ley legaliza la huelga, legaliza la suspensión de labores del trabajador, para que a través de este medio o mecanismo de presión, pues le exija o obligue al patrón o a los patrones a que cumplan con aquello que se supone deberían de haber cumplido o que no han satisfecho, cosas por el estilo. Entonces ahora, como puedes ver, la misma ley, a diferencia de otras épocas, otras formas, donde la persona por su fuerza, por su propia voluntad, aplicaba la justicia o hacía justicia por sí mismo. Ahora los casos, entendiéndolos como son, pero la misma ley te dice, bueno, en este caso tú mismo lo puedes hacer, en este mismo caso tú puedes o tienes el derecho para poderlo hacer. Si los árboles del vecino, las ramas del vecino, sus raíces, están afectando, siendo tu predio, levantando la barda, impidiendo que la luz del sol entre a la ventana, pues puedes tú cortarlas sin necesidad de tener que ir y hacer un proceso, un juicio, un trámite, lo que tú quieras. Simplemente pues, avísale al dueño de ese árbol, de ese, de ese árbol que está afectando lo que viene siendo tu propiedad, y más que suficiente. Entonces, entendamos en su sentido correcto lo que es la autodefensa o la autotutela. En clase anterior te di varios ejemplos, varios casos en donde en diversas leyes existe esa posibilidad. Lo vimos también en la cuestión del derecho marítimo con la famosa figura de la echazón, que es cuando el capitán en un momento determinado puede ordenar que se tire o se libere el peso de la nave o del avión con motivo del cargamento que se está llevando y existe el peligro latente de un naufragio o existe el peligro latente de perder la nave. Entonces, como puedes ver, ante estas circunstancias, pues la misma persona tiene ese derecho de poder hacer este tipo, pero siempre y cuando esté legalizado o establecido por la ley. Así que te invito, porque quedó pendiente esa tarea, para que en la siguiente clase usted me haya investigado más casos de autotutela o lo que viene siendo autodefensa con medio de solucionar los problemas, donde la propia ley te faculta, o mejor dicho, nos faculta, nos autoriza para que nosotros hagamos valer la justicia o la ley, pero no por sentido vengativo, en sentido de afectar, nada más por afectar, sino en el sentido de que pues la misma ley ante los hechos pues nos concede ese derecho o esa facultad de poderla llevar a cabo, sin tener que recurrir o esperar una resolución de un juez, de alguna autoridad, por la circunstancia que se está viviendo o el momento que se está llevando a cabo. Por eso mucha gente dice que el derecho previene, viene a prevenir, es previsorio, porque de antemano, con este tipo de artículos o disposiciones o facultades, de antemano previene conflictos que a futuro puedan causar mayor daño. Bueno, eso fue en cuanto a la autodefensa, en cuanto a la autotutela. Otra de las formas de solución pacífica o civilizada viene siendo la autocomposición y la heterocomposición. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la autocomposición como una de las segundas formas, una segunda forma de cómo se pueden solucionar los problemas de manera pacífica, de manera civilizada, sin llegar a extremos como se hacía en la antigüedad o en épocas anteriores, donde pues la venganza o el daño, hacer el mismo daño que nos causaban, era la premisa o la línea a seguir. Empecemos pues, ¿qué es la autocomposición? La autocomposición es cuando las partes, de forma unilateral o de forma bilateral, deciden o acuerdan resolver el conflicto. Entonces, las mismas partes
bien sea unilateralmente, es decir, una de las partes decide terminar con el conflicto, o bien los dos de común acuerdo deciden terminar con el conflicto. Como puedes ver, aquí aparentemente hablamos de una solución sin tener que llegar al juicio, al proceso, sin tener que llegar a la demanda. Las partes en un plan civilizado, en un plan de conciliación o de lo que tú quieras, tratan de solucionar ese problema. O bien una de las partes, siendo más sensata, siendo más razonable, trata de dirimir el problema por no estimar que sea de exceso peligro, demasiado peligro, para poderlo solventar por sí solo. Entonces, ¿qué es la autocombustión? Es cuando las partes de forma unilateral, acuérdate que es el conflicto, hablamos de dos partes, y una de ellas, o bien de forma bilateral, las dos que forman parte del conflicto o todas las demás, deciden o acuerdan resolver el conflicto, se entiende de forma pacífica, de forma justa, de común acuerdo, sin tener que llegar pues, a lo que viene siendo el litigio, el conflicto, la demanda, la contrademanda, todo lo que implica un proceso. Repetimos por última vez, la autoconvención es cuando las partes de forma unilateral, una de ellas, o bien bilateral las dos o todas las que intervengan en ese conflicto, deciden o acuerdan resolver el, ¿sí? ¿Cuántos tipos o clases de autocomposición existen? Existen dos. Dice, la autocomposición presenta varias especies o formas, dos unilaterales y una bilateral. Las dos unilaterales, cuando una de las partes de forma sensata, de forma congruente, antes que como decían antes de que la sangre llegue al río, deciden por tanto finiquitar ese conflicto, ¿cómo es? A través de la renuncia de derechos y pretensiones, o bien a través del reconocimiento de derechos o pretensiones. ¿Cómo solucionan los conflictos de forma unilateral? Porque una de las partes de forma sensata decide renunciar a sus derechos o renunciar a sus pretensiones de exigir, de reclamar, de solicitar, de pedir el cumplimiento de una obligación o de una prestación. Muchas veces resulta que es mejor llegar a esta situación que tener que llevar todo un proceso, como dice coloquialmente. A veces por solucionar un problema resulta que salen más caro el caldo que las albóndigas. Y la forma bilateral es a través de la transacción, ¿sí? Del acuerdo, del convenio. Bueno, vamos a negociar, vamos a acordar qué problema hay y de forma sensata, de forma congruente, las partes negocian, las partes se ponen de acuerdo, las partes por un lado aprietan, por otro lado aflojan, tratan de llegar a acuerdos donde los dos pues pueden sentirse satisfechos. Acuérdate que en una transacción, en un acuerdo, pues todos ganan, todos pierden, no podemos tener todo a nuestro favor ni todo a nuestra contra. Y eso es justamente esta forma de solucionar los conflictos. Entonces, como puedes ver, la autocomposición, que es la forma de arreglar los asuntos entre las partes, dicho de otra manera, de forma pacífica, de forma sensata, puede ser de forma unilateral. Una de las partes decide renunciar a sus derechos, a sus pretensiones de demandar, de exigir, de solicitar. Con el tiempo tú sabrás en qué casos quizás llevar el juicio nos va a salir más caro que dejar las cosas mejor de esa manera. Reconociendo que la otra parte tiene la razón, tiene el derecho, que yo me equivoqué, que yo estuve mal, y en consecuencia, pues mejor ahí dejamos el problema. O bien, compañeros, de forma bilateral, cuando hay un acuerdo, un convenio entre las partes, hay una transacción que les permite, por tanto, dirimir su conflicto, su litigio, de forma pacífica, de común acuerdo, a través de ciertos beneficios, a través de ciertas, como se dice coloquialmente, estira y afloja. Y de esa manera ambas partes pueden llegar a una solución del conflicto. Por eso decimos que es una forma más civilizada, una forma menos salvaje de solucionar los conflictos. Cuando las partes entran en uso de razón, que es difícil. Pero cuando sufrimos una agresión, de hecho, como lo he comentado, desde el momento en que alguien nos recuerda a nuestra mamá, pues no tan fácilmente todos tenemos el carácter, el temple, la frialdad, vamos a llamarla así, de aguantar, sino luego nos sentimos pues agraviados e inmediatamente reaccionamos, ya sea con otra peor o de una vez pues, retando a la persona, bueno, pues ¿qué te traes? ¿Quién sabe qué? ¿Qué problemas tienes conmigo? Etcétera, etcétera.
Entonces vamos a tratar de ver este otro tipo de situaciones. La autocomposición presenta varias especies o formas. Dos unilaterales, que es cuando una de las partes en forma sensata, en forma congruente, por sí misma decide terminar, renunciando a sus derechos o pretensiones de demandar, de enjuiciar a la persona por razones o circunstancias X. Quizás porque estima que el juicio será más largo, quizás porque estima que el juicio será inclusive más de más largo plazo y de mayor dinero, que mejor dejar las cosas así. O bien reconociendo que la persona tiene el derecho, mi contraparte tiene el derecho, que yo me equivoqué y que por tanto, pues creo que tratemos de llegar a una bilateral que sería la transacción, el acuerdo, es decir, el convenio entre las partes. Bajo esta situación vamos a ver qué es la autocomposición unilateral no procesal. Porque como estamos hablando, y espero lo vayas visualizando, hay un conflicto, hay un problema entre dos o más partes. Y estas partes, en forma sensata, en forma congruente, en forma racional, en forma pensante, bien sea por uno de ellos o los dos, deciden tratar de llegar a un acuerdo o solucionar el problema, sin necesidad de tener que llegar a un proceso, a un juicio, por estimar o escatimar que a lo mejor saldría mucho más caro, mucho mayor tiempo, sea más problemático esta situación. Lo que pasa muchas veces en los choques, cuando las partes mejor, ¿sabes qué? Pues bueno, cada quien su golpe, analizamos el golpe, ¿sabes qué? Pues ya cada quien su golpe, ahí lo dejamos, porque lo que viene la gente de tránsito nos detiene, hablamos a la aseguradora viene, en lo que nos llevan, nos remiten al MP, etcétera, etcétera. Claro, hablamos de cuando los golpes más o menos son equiparables. Cuando el golpe de uno al otro es mayor, pues entonces sí difícilmente puedes llegar a un acuerdo o renunciar. Acuérdate que un principio que rige a los choques es el que pega, paga, ¿sí? Bueno, es el que rige, pero pues da salvo prueba en contrario. Entonces, el que pega, paga. A lo mejor si el golpe que me dio no es tan dañino, no afectó tanto lo que viene siendo un leve raspón, pues ¿para qué hacemos tanto escándalo, tanto ruido? Creo que usted y yo hemos sido testigos a veces de este tipo de sucesos que se presentan. Bueno, pues ahí lo dejamos, ya que aquí en su golpe se acabó el asunto. Bueno, vamos a ver la autocomposición unilateral no procesal. La autocomposición unilateral o no procesal lo constituyen dos, que son la renuncia y el reconocimiento de derechos y o de pretensiones. Aunque son dos formas autocompositivas de los conflictos de intereses, no se dan necesariamente en el campo de lo procesal ante un juez, ante un juzgado, dentro de un tribunal, sino que pueden aparecer antes, después o independientemente del proceso. Por ejemplo, lo tenemos en materia laboral, con la rescisión laboral en sus dos aspectos, bien sea la renuncia o el despido laboral. Entonces, entendamos esta situación. Hay un conflicto entre dos partes y por tanto, antes de llegar a un proceso, deciden resolver el conflicto de forma unilateral, bien sea por una de las partes que forma sensata en cuestiones laborales, pues a lo mejor yo entiendo que sí me equivoqué, que yo hice mal y pues decido renunciar. Sin necesidad de que me demanden, de que, oye, que yo demande, simplemente ahí la dejamos. Es independiente del proceso. O al revés. Puede ser que también el patrón, en un entretenedor, actúe indebidamente y en consecuencia reconozca que despidió injustificadamente a la persona. Entonces, aquí también podemos entrar en ese tipo de autocomposición unilateral no procesal. ¿Por qué? Porque antes de acudir ante la autoridad, ante el juzgado, ante el tribunal, una de las partes de forma sensata reconoce, acepta, pues que la otra parte tiene razón y pues mejor para qué le alego, para qué le hago de, como decimos coloquialmente, de jamón. Si llegué o tengo tantas faltas al mes, pues bueno, creo que cualquier persona se da cuenta que pues, la ley dice que 3 faltas en un plazo de 30 días, sin tomar en cuenta, habla de 30 días, naturalmente de 30 días por mes. Entonces, la renuncia y el reconocimiento de derechos y o pretensiones, aunque son dos formas autocompositivas de los conflictos de intereses, no se dan necesariamente en el campo procesal, es decir, ante un juez, ante un tribunal, ante un juzgado, sino que pueden aparecer antes del proceso, después del proceso
o independientemente del proceso. Por ejemplo, lo tenemos en materia laboral con lo que es la rescisión laboral en sus dos aspectos, que es la renuncia o despido laboral, compañeros. ¿Sí? En materia laboral, cuando llegues a su momento oportuno, pero no está por demás para el caso esto adelantarlo un poquito, se manejan tres conceptos que aparentemente son sinónimos, pero que en esencia son cosas completamente diferentes. Una cosa es la terminación de las relaciones laborales, otra cosa es la suspensión de las relaciones laborales, otra cosa es la rescisión de las relaciones laborales. Aunque ahorita no vamos a aclarar esto, si nos vamos a meternos a la rescisión laboral, pero sí es conveniente precisar. En materia laboral se manejan tres conceptos que aparentemente los podemos manejar como sinónimos, pero que en el estricto derecho laboral son conceptos completamente diferentes. Una cosa es la terminación de las relaciones laborales, otra cosa es la suspensión de las relaciones laborales, y una más es la que vamos a ver ahorita, la rescisión de las relaciones laborales, compañeros. ¿Sí? ¿Qué es la rescisión laboral? La rescisión laboral es el rompimiento o ruptura de las relaciones laborales por una de las partes, por causas imputables a la contraparte, dando lugar al despido o bien a la renuncia laboral. Como tú bien sabes, en toda relación laboral, como en toda relación jurídica, hay dos partes. Siendo laboral, por un lado está el patrón y por otro lado está el trabajador, quienes tienen intereses completamente opuestos. Resulta que una de las partes actúa mal, él reconoce que actuó mal y en consecuencia soy trabajador, pues presento mi renuncia. Puede ser también que entonces mejor el patrón, compañeros, ante esta circunstancia, antes de que el trabajador se adelante, decide mejor despedirlo, porque el trabajador dio pauta a este tipo de conflictos. Entonces, ante esta situación, puede ser que el trabajador se dé cuenta que sí se equivocó, que a lo mejor le va a salir más barato aceptar el despido que, como se dicen, demandar al patrón. Pues al caso de que yo, trabajador, llegué en estado ebrio a laborar. Y con motivo de mi estado de ebriedad, que aparentemente no se daban cuenta, pero al final provocó un accidente, aunque fueron algunos golpes, unas pequeñas lesiones, y me despiden. En consecuencia, el conflicto que se genera ahí, pues con el despido, el trabajador dice, no, pues mejor lo dejo así. Porque si me pongo a demandar y trato de argumentar que fue un despido injustificado, que el patrón no tuvo razón para haberme despedido, y yo estoy consciente que si iba ebrio, que por mi negligencia o por mi estado de ebriedad, yo causé este accidente que por ventura, por gracias a Dios, no pasó de un golpecito, de una caída leve, sin llegar a cosas más graves, pues mejor ahí le dejamos. Y así el patrón me despide, bueno, pues mejor así que quede, ¿sí? Entonces, como puedes ver, eso es la famosa rescisión laboral. Es el rompimiento o ruptura de las relaciones laborales por una de las partes. Puede ser por parte del patrón o puede ser por parte del trabajador, por causas imputables a la contraparte. De esta manera, si el patrón es el que motiva, entonces yo presento mi renuncia. Al revés, si el trabajador es el que motiva, entonces yo, patrón, lo despido. Entonces, entendamos la relación laboral en sus dos aspectos. Despido y renuncia laboral. Despido, como vemos, cuando el patrón, vaya la redundancia, nos despide por causas imputables al trabajador. Salvo, y no nos vamos a meter en más problemáticas, porque no estamos en derecho laboral, salvo con verlos que sea el caso de un despido injustificado. La renuncia laboral cuando cuando el trabajador decide dejar o romper las relaciones laborales por causas imputables a lo que viene siendo el patrón. Porque el patrón no cumplió con sus obligaciones, con sus prestaciones bajo las cuales se había contratado o se había acordado. ¿Sí? Perspectiva, ¿qué es la renuncia laboral? La renuncia laboral es la rescisión de las relaciones laborales por parte del trabajador cuando el patrón incumple con sus obligaciones. ¿Sí? Quizás llevar a un juicio, llevar un proceso, ir ante las juntas laborales de conciliación, etcétera, me salga peor, que mejor le presento mi renuncia al patrón.
Total, el patrón no ha cumplido con algunas condiciones mínimas que digo, pues no vale la pena. Trabajé horas extras, no me las ha pagado, ya van dos que no me las paga. El monto asciende a unos 20,000, unos 10,000, unos 5,000 pesos. Pues hacer todo un juicio que va a llevar más tiempo, etc. No, a lo mejor, ¿sabes qué? No es porque sea rico, no es porque sea millonario. Mejor, ahí lo dejamos. ¿Sí? Mejor que me finiquiten, etcétera, y se acabe el asunto. Entonces ya es una decisión del trabajador, pero obviamente midiendo las consecuencias. Claro, soy un trabajador que tiene ya ahí 10, 15, 20 años, sería un absurdo renunciar, porque entonces mis pretensiones o mis derechos de antigüedad y todo lo que implica esto, pues sí me mermarían, me afectaría. Pero, por lo mismo, usted como futuro abogado, pues sabrá valorar en qué momento nos conviene mejor eh, terminar el conflicto que llevar el conflicto a niveles de, por ejemplo, hacer todo un procedimiento que a la larga va a llevar mayor tiempo, mayores circunstancias. La renuncia laboral es la rescisión de las relaciones laborales por parte del trabajador. Cuando el patrón incumple con sus obligaciones, hay un conflicto, hay un problema entre patrón y trabajador. Pero el trabajador siento que el patrón no me está cumpliendo con lo que él con lo que acordamos, con lo que firmamos, con lo que él me prometió. Y veo que le da largas y veo y conociéndolo y informándome que así es como el patrón actúa. Pues antes de que esto ya crecer más, ¿sabes qué? Pues aquí muere. Ya me enteré que tú no, no soy el único al que le prometiste un coche, no soy el único al que le prometiste X prestaciones. Y dado que apenas tengo un mes laborando, ¿sabes qué? Pues mejor ahí muere. ¿Sabes qué? Muchas gracias por el trabajo, se acabó el asunto. Porque si dejo pasar más tiempo, obviamente va a implicar más. Y para que yo estoy mejor, me busco otro trabajo, etcétera, etcétera. Sí, son muchas las circunstancias. Sobre todo cuando, vuelvo a repetir, no has generado el trabajo, muchos derechos a antigüedad. Y antes de que esto se amplíe y estemos en una situación tensa en donde, aunque no lo diga, así, pues, así como tú te pones muy desobligado en mis prestaciones, yo también me voy a poner en no cumplirte oportunamente, cosas por el estilo. Entonces, como puedes ver, a veces, de forma sensata, de forma racional, el trabajador, ¿sabes qué? Mejor, ahí muere. Si ahorita apenas tengo una semana, tengo 15 días y ya empezás a no cumplir con mis prestaciones, ya me estás tardando mi sueldo, pues ¿a qué me arriesgo? A que al rato, y ya que me informé con otros trabajadores de más tiempo, dicen que así es su forma de actuar, decían, pues ¿sabes qué? Ahí muere. ¿Sale pues? Entonces, no demando, eh, renuncio a mis derechos, renuncio a mis pretensiones, como dijimos al principio, que es lo que dice siendo la famosa autocomposición unilateral no procesal, y pues se dirime el problema. ¿Qué es el despido laboral? El despido laboral es la rescisión de las relaciones laborales por parte del patrón cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones. Resulta que tengo ahí un conflicto con mi trabajador, porque mi trabajador me llega siempre tarde, porque mi trabajador me ha faltado, porque mi trabajador, pues en general tiene varios inconvenientes. Entonces, ¿para qué alargo este conflicto? ¿Para qué lo prolongo teniendo una persona con esas características a sabiendas de que además pues tengo la razón? De que no estoy tratando de un despido injustificado, sino que está dentro de las causales que maneja la ley como causales de despido. ¿Sabes qué? Pues de una vez te despido. Quedas sin trabajo, se acabó el asunto. Obviamente se entiende que aunque el trabajador en su momento oportuno se ponga loco, se ponga agresivo, en ese momento entrará en uso de razón y pues sí di pauta, ¿no? O sea, ¿para qué demanda despido injustificado si no está dentro del despido injustificado? Si realmente estoy consciente que golpeé a un compañero, que no es la primera vez, ya son varias veces que yo he tenido riñas con demás compañeros, he provocado accidentes, llegado a un estado ebrio, en fin. Situaciones donde muchas veces el patrón, pues, con esa seguridad, con esa certeza de que tiene las pruebas
de las incumplimiento de obligaciones por parte del trabajador por su negligencia, por lo que tú quieras, pues lo despido. Sin necesidad de tener que llegar a un juicio, un proceso, a sabiendas que en caso de que esto se diera, pues sí, tengo todas las de ganar, por así decirlo, tú sabrás como abogado futuro, muchas veces cuando realmente tienes los dados a tu favor, cuando tienes todo por parte de tu cliente para ganar, para llevar este proceso, pero obviamente como se dice, pues sin darle de antemano grandes expectativas a tu cliente, porque luego pues cambian muchas cosas. Acuérdate que pues cuántas personas o abogados tienen que demostrar la inocencia de un violador. ¿Cuántos abogados tienen que demostrar la inocencia y presentados como unas blancas palomas de asaltantes y de delincuentes, etcétera, etcétera? En fin, el despido laboral es la lesión de las relaciones laborales por parte del patrón, cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones. Entonces, ojalá entendamos esto, lo que es la relación laboral. Y ojalá desde ahorita te lo vayas aprendiendo, para cuando lleves derecho laboral, puedas diferenciar entre rescisión de las relaciones laborales, suspensión de las relaciones laborales y terminación de las relaciones laborales. A mí nada me costaba conseguir que la rescisión es la terminación de las relaciones laborales. Es decir, es la terminación, resulta que terminación laboral es otro término que en materia laboral se maneja de manera distinta. Por ejemplo, cuando la empresa se obliga a tener que cerrar, porque en ese caso, pues ya no hay productividad, ahorita lo de la pandemia. ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar? Y tuvieron, por tanto, que acabar pues con la relación laboral. Entonces, ahí no hablamos de rescisión, porque ahí ni el trabajador incumplió, ni el patrón incumplió, pero vino una causa externa, por lo cual ambos se vieron obligados a tener que terminar con las relaciones laborales. Entonces, no es lo mismo terminación que rescisión de relaciones laborales. Yo te dijera que la rescisión es la terminación de relaciones laborales, pues estoy confundiendo los términos entre rescisión y lo que es terminación. Por eso te invito a que sepas manejar correctamente los conceptos jurídicos, los términos jurídicos. A veces sí manejamos sinónimos, pero hay casos donde no podemos manejar sinónimos, porque aunque son sinónimos terminación, rescisión y suspensión, en el estricto derecho son cosas completamente diferentes. Yo te voy a decir también que la rescisión es la suspensión de las relaciones laborales por parte del patrón o parte del trabajador cuando uno de ellos incumple hacia el otro. Pero suspensión es interrupción laboral por cierto tiempo. El caso de las mujeres embarazadas que tienen que suspender sus relaciones laborales con motivo del parto 40 días antes, 40 días después, incluso por más tiempo en caso de que se llegue a presentar un problema para la madre o bien para el hijo. Yo digo que la rescisión es la suspensión, pues no, pues suspensión viene siendo otra acción completamente diferente. El caso, reitero, de las trabajadoras o de las empleadas o de las gente que es mujer y con razón del parto, la ley le permite suspender relaciones, interrumpir sus relaciones laborales 40 días antes, 40 días después, regresa la trabajadora después de todo esto y aquí no se perdió nada, nadie perdió, la señora sigue manteniendo sus derechos, su puesto, su trabajo, etcétera, y no hay ningún problema. Entonces, ya en su momento lo verás con más claridad, con más presión, cuando lleves derecho a hablar, pero ya desde ahorita no está por demás que vayas entendiendo esta situación y ve cómo los derechos se mezclan. Estamos en derecho civil y sin embargo, para poder ejemplificar lo que es la autocomposición, nos metimos un poquito a derecho laboral. Que amplíe un poquito, que amplíe nada más un poquito para que más o menos vayas vislumbrando y también vayas precisando cuándo manejar sinónimos y cuándo no manejar sinónimos. Y cuándo entender que tres palabras o dos palabras que aparentemente son sinónimos, en realidad tienen un significado diferente. Lo vimos también en la prescripción, acuérdate. Hablamos de una prescripción positiva y una prescripción negativa. Porque no sea que no te ha determinado el juez, el proyectista o tu contraparte te diga, ¿de qué prescripción me habla usted ahora? Pues de la prescripción, ¿no? Pero ¿de qué prescripción?
Me habla usted de la positiva, de la negativa, de la adquisitiva o de la liberatoria. En fin, ahí te lo dejo, jóvenes, para que vayas entendiendo este mundo del derecho y sepas utilizar los términos, las palabras correctas, porque, pues acuérdate, como dice aquel principio clásico en la televisión, todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. No, no, usted habló de rescisión, nunca habló de suspensión. Usted habló de que a su cliente se le rescindió, pero aquí nunca se rescindió. Simplemente hablamos de una suspensión o de una terminación de acciones laborales. Entonces, por tanto, no procede, porque en el caso jamás hubo rescisión laboral. Solamente hubo terminación laboral y todos los trabajadores y el patrón pues, llegaron a ese acuerdo, que no había de otra. Tenemos una pandemia donde el gobierno nos ordenó no abrir y lo que aparentemente era una semana, un mes, se prolongó en más de un año. Difícil de poder sostener una empresa con esas características. Entonces yo no hablé de ninguna rescisión, ni de un despido injustificado. Yo hablé de una terminación de relaciones laborales. ¿Sí, Juanes? Bueno, ahí tenemos lo que es el despido laboral y que lo que viene siendo la famosa renuncia laboral, como ejemplo o caso de lo que viene siendo la famosa autocomposición. ¿Sí? Ahora, veamos la autocomposición unilateral procesal. La que vimos, que es la renuncia, y lo que viene siendo el reconocimiento, son no procesales, que están fuera del juicio, o que son independientemente del juicio, del proceso, del procedimiento. Aquí también, acuérdate que lamentablemente la ley y la costumbre ha manejado como sinónimos, pero en cierto derecho ya vimos que una cosa es proceso, otra cosa es procedimiento y otra cosa viene siendo juicio. Pero pues aquí sí te voy a decir que se manejan ya como sinónimos estas tres. Bueno, ¿cuál es la autocomposición unilateral procesal? Son el desistimiento y el allanamiento. Constituyen las formas procesales de la autocomposición que están dentro del proceso. La renuncia y el reconocimiento son las formas de autocomposición no procesales, que están fuera del proceso. Pero ya estando en el proceso, puede haber una forma de solución unilateral a ese conflicto, a ese asunto que ya está en marcha ante un juez, ante un tribunal, ante un juzgado, que son el desistimiento y el allanamiento. Por tanto, el desistimiento y el allanamiento constituyen las formas procesales de la autocomposición que se dan, por tanto, dentro de lo que viene siendo el proceso, compañeros. ¿Qué es el allanamiento procesal? El allanamiento procesal es cuando el demandado acepta las pretensiones del actor. Es una conducta o acto procesal que implique el sometimiento del demandado a las pretensiones del actor. Sabemos que todo actor presenta una demanda, en donde el actor nos exige o nos reclama que no hemos cumplido, que no hemos pagado, que etcétera. Entonces, hay allanamiento cuando el demandado pues lo afirma, si es cierto, si le debo, si es cierto, no le he pagado, si es cierto, etcétera, ¿sí? Entonces yo me estoy sometiendo o estoy aceptando las pretensiones de las cuales me están demandando. ¿Sí? Puede haber alguna excepción, si es cierto que le debo dinero, pero no es la cantidad de 20,000, le debo nada más 10,000. De alguna manera me estoy allanando, de alguna manera estoy aceptando las pretensiones de las cuales me está reclamando el actor. Es cierto que no le he pagado intereses, yo ya le pagué la suerte principal, los intereses están pendientes, pero los intereses quedamos que iban a quedar ya congelados y que no iban a avanzar cada mes, por decir algo, ¿no? Entonces, como puedes ver, ya la demanda ya está en curso, ya se le notificó al demandado, y el demandado, en su contestación o en su respuesta, pues reconoce, acepta las pretensiones de lo que viene siendo el actor, de forma total, de forma parcial, que se llama allanamiento. Entonces, como puedes ver, el allanamiento procesal es cuando el demandado, al momento que es notificado de la demanda y que por tanto se ve obligado a tener que contestar, acepta las pretensiones del actor. Es una conducta o acto procesal
que implique el sometimiento del demandado a las pretensiones de lo que viene siendo el actor, compañeros. Ya en su momento oportuno, tú sabrás, y cuando veas este derecho procesal ya en su aspecto más amplio, real civil, verás que el demandado tiene varias conductas o puede manejar varios comportamientos ante una demanda. Puede inclusive no contestar. Cuando demandado, a pesar de ser notificado, no contestar la demanda, eso se llama rebeldía. Se llama también contumacia. O también puede presentar excepciones, pero bueno, ya son otros problemas que por eso primero estamos en teoría del proceso. Con el tiempo entrarás a derecho procesal civil, derecho procesal penal, pero ya con lo poquito que estamos viendo ahorita, ya más o menos estamos viendo las bases de lo que es el proceso o el procedimiento judicial ante las autoridades respectivas y cómo se van a cabo. Y ahorita sabemos que en un momento determinado, ante una demanda, el demandado puede asumir la postura de allanamiento. Y al someter la postura de allanamiento, de aceptar todo, pues como puedes ver, el conflicto se va solucionando. Pues se va solucionando porque de antemano estoy aceptando que sí le debo, estoy aceptando que no le he pagado, estoy aceptando que no le he entregado el trabajo, estoy aceptando varias cosas. Entonces, como puedes ver, el conflicto se aligera, salvo pues que ahí argumente que si no he cumplido con el trabajo es porque el actor no me ha dado el material y quedamos que el actor me iba a dar el material para que yo pudiera, ejemplo, ¿no? Yo albañil quería construir una casa, pero quedamos que él me iba a entregar el material, que él iba a comprar el material, que no me iba a dar ningún dinero para comprar el material, seguro me lo iba a llevar y no me ha entregado y no me ha llevado el material. La prueba es que, no sé, XX. Pero eso es el famoso allanamiento procesal. Es cuando el demandado acepta las pretensiones del actor. Es una conducta autoprocesal que implica el sometimiento del demandado a las pretensiones del actor. No tengo que decir, no tengo nada, etc. Es como te decía hace rato en materia laboral. Si estoy consciente de que yo me la regué, o como se dice coloquialmente, de que yo golpeé a mi jefe inmediato, de que lo amenacé, de que inclusive destruí parte de su oficina y me despidieron, pues ¿para qué demando? ¿Para qué digo que es un despido injustificado? Antes bien, agradezco que ahí quedó el asunto, porque si no, hasta en materia penal, daño en propiedad ajena, por decir algo, me podían denunciar, o por hay otro delito, abuso de confianza, también me podían denunciar. Entonces mejor, ahí dejo las cosas, le renuncio, y seguro que con mi renuncia ellos también quedarán contentos. Sí, ya déjalo así, ya no le damos etcétera, y nos necesitamos un juicio, un proceso, donde tenemos que comprobar, acreditar, pero esto sería fuera del proceso, antes del proceso, después del proceso, o independientemente del proceso, pero el allanamiento debe ser dentro del proceso. Cuando el demandado conteste las pretensiones o demanda del actor, pues dirá, si es cierto, me estoy allanando. Estoy aceptando las pretensiones del actor porque estoy consciente que son las cosas. Quizás no de forma total, pero sí de forma, no sé cómo te digas, si es cierto, debo dinero, pero no es la cantidad que el actor me dice, porque no son 20,000, son solamente 3,000 o 4,000, por decir algo. Pero ya vendrá el proceso, vendrán otro tipo de situaciones. La otra forma procesal de lo que viene siendo la autocomposición unilateral procesal es el desistimiento procesal. ¿Qué es el desistimiento procesal? Es la renuncia procesal que hace el actor, ahora es el actor, a sus derechos y pretensiones. Es el acto procesal mediante el cual el actor o demandante manifiesta al juez el propósito de abandonar la instancia, de abandonar la demanda, de no continuar con la demanda, de no continuar con el ejercicio de la acción deducida en el juicio. Bien sea porque a lo mejor extrajudicialmente llegué a un acuerdo con el demandado, porque bien sea que extrajudicialmente el demandado a lo mejor decidió, ¿sabes qué? Sí, te debo, pero pues nada más tengo esto y ahorita te lo puedo pagar. Ya el actor pues sabrá, bueno, de lo perdido lo caído, pues a lo mejor puedo llegar. O sabes que no tengo dinero, pero te puedo dar un coche, te puedo dar esto. Entonces el actor desiste
de sus pretensiones, de sus derechos. Y entonces aquí es el actor y no el demandado, porque en el allanamiento es el demandado. Y el desistimiento, quien da la pauta, viene siendo el actor. Por lo que tú quieras. No sé, a lo mejor puede ser que un amigo en común haya exhortado al actor, mira, yo respondo por él, lo conozco, pero vamos a arreglarnos extrajudicialmente. En fin, hay muchos factores. Ahorita hablar de uno o de dos, pues sería nada más ejemplificar, más no sería en términos generales todo esto. Ya en su momento, pues ya sea litigante, pues puede en un momento determinado llegar a esta situación. Mejor la contraparte, pues decide verte, oiga, pues vamos a dar solución a este problema, en fin, vamos a negociar o hacer algo. Y pues yo me comprometo, pero mire, aquí ya está, ya nada de comprometo, aquí ya está esto, tengo esto, y pues se lo puede dar inmediatamente, dígale a su cliente si podemos llegar a este acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el actor? Pues presenta el desistimiento de la demanda. Decide, por tanto, no continuar con el proceso, porque él fue el que abrió, el que inició el proceso, y así como fue el que él abrió o inició el proceso, ahora también él es el que tiene que dar por terminado el proceso, y no el demandado. Entonces, ¿qué es el desistimiento procesal? Es la renuncia procesal que hace el actor a sus derechos y pretensiones. Es el acto procesal mediante el cual el actor o demandante manifiesta al juez el propósito de abandonar la instancia, la demanda, es decir, de no continuar con el ejercicio de la acción deducida en lo que viene siendo el juicio. Señor juez, me desisto de mis pretensiones, de mis derechos, de esto, y quiero, por tanto, que se acabe el presente juicio, proceso, procedimiento. Sería el desistimiento. Entonces, el allanamiento es el demandado quien acepta las pretensiones del actor. El desistimiento es el actor que decide, por tanto, no continuar con el proceso. Por las razones y por muchas razones que en un tratado se pueden presentar. Porque resulta que el demandado es pariente, o es sobrino, es cuñado, es X, de un amigo muy querido mío, o pariente de mi esposa, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Para que nos vamos a ir a filosofar, pero más o menos esa es la idea, que no está determinado porque pues ya el demandado me está dando un coche, me está dando una camioneta, me está dando X, y pues bueno, ya como decimos coloquialmente, lo pedido lo caído, además pues entre lo que me debe y lo que vale el coche o la camioneta o lo que me está dando, pues ahí se van, pues adelante, ¿no? Pero se requiere entonces que el actor lleve a cabo el desistimiento de la demanda. Que le diga al juez, me desisto, no deseo, no es mi intención continuar el proceso y se acaba el asunto, ¿sí? Bueno, pero recordemos que la autocomisión no solamente puede ser unilateral. Digamos, es unilateral en el caso de allanamiento porque el demandado acepta las pretensiones del actor. Y también es unilateral el desistimiento, porque en este caso es el actor el que decide ya no continuar con el proceso. Pero también hemos visto que hay la autocomposición bilateral, que es la transacción. Que la transacción es el acuerdo o pacto por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, previenen una controversia futura o determinan una presente. En consecuencia, la transacción puede ser dentro o fuera del proceso, antes de que se inicie el proceso o una vez iniciado el proceso. Es decir, aquí se podría decir que se compaginan o se complementan la transacción con lo que viene siendo el desistimiento. Quizás la contraparte algún día o tú mismo como abogado tengas que buscar contraparte. Bueno, vamos a tratar de finiquitar este asunto, ¿no, abogado? Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, a una transacción. Mi cliente está dispuesto, reconoce, acepta varias cosas, pero no tiene ahorita la posibilidad económica de poder cubrir esto al tanto, y si esto se prolonga, etcétera, pues llegamos a un convenio. Como dice aquí, donde ambas partes se hacen recíprocas concesiones. Lo que yo te he dicho, bueno, es una estira y una afloja. Un acuerdo, una transacción, un convenio, implica que por un lado apretamos, por otro lado también aflojamos. Por un lado exigimos y por otro lado, pues, aceptamos. Entonces, como puedes ver,
Y aquí como futuro abogado, con tu cliente, pues a lo mejor a veces es mejor ya llegar a ese acuerdo. Te platicaba hace tiempo que tuve hace mis años mozuelos un compañero de trabajo que también estudió Derecho y que su papá había tenido varias familias y que el juicio, me decía, llevaba ya 10 años el juicio intestamentario porque las familias no se ponían de acuerdo sobre la casa, porque nunca falta una familia que pues quiere más cosas que la otra familia y que la otra familia pues también se encapricha y también entonces ya pide más y entonces ahí estaba. Yo le decía, tal vez en aquel tiempo ingenuamente, oye, pues pónganse de acuerdo, pues dices que tu papá ya ha fallecido, tiene una casa donde estás viviendo y que en otra está otra familia. Sí, pero en otra casa, en otro lugar vi otra familia que no tiene casa y esos son los que están reclamando, porque en todo caso, pues la familia que tiene casa, pues que se queda allá y yo que tengo esta, pues nos quedamos acá. Pero otra familia que no tiene casa está pidiendo algo. O sea, bueno, pues ¿por qué no venden las dos casas? Se reparten el dinero entre las tres familias. Es que una de las familias no quiere, etcétera, etcétera. Porque además, muy bien, vamos a pensar que las dos casas son 2 millones de pesos. Bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se reparten esos 2 millones de pesos entre las tres familias? Resulta que en una hay 3 hijos, en otra hay un solo hijo, en la otra, vamos a decir, no hay nada, nada más está la esposa o la concubina o lo que tú quieras. Entonces, ve todo un galimatías, toda una serie conflictual que implica todo lo que es el derecho a la abogacía y que de uno pasamos a otro, en fin. Las cosas no son tan fáciles, tan sencillas como aparentan. Igual como la medicina, no todo con una cafeaspirina se va a curar. Tomes tu cafeaspirina y con eso va a quedar un tecito y duérmase y se acabó el asunto. Pueden venir muchísimas cosas. Entonces la autocomposición bilateral, es decir, cuando las dos partes, va a entender la otra fue unilateral, el allanamiento, el demandado, el asistimiento, el actor. Aquí bilateral son los dos, actor y demandado. La transacción es el acuerdo o pacto por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, previenen una controversia futura o determinan una presente. En consecuencia, la transacción puede ser dentro o fuera del proceso, antes de que inicie el proceso o una vez iniciado el proceso, compañero. ¿Sí? Muchas veces conviene mejor la negociación, la transacción que un buen juicio. Sobre todo tomando en cuenta que el juicio, pues vuelvo a lo mismo, con el tiempo lo sabrás, hay juicios que duran años y años. Y si ahorita te ofrecen X cantidad, bueno, tratar de convencer a tu cliente. Mire, yo sé que ahorita usted pretende 10,000 pesos, o 20,000, o 50,000. El demandado nos ofrece ahorita 30,000 y quizás un equipo de computadoras o X aparatos. Donde si bien no son los 40,000 que usted pide, pues llegamos a promedio unos de cerca de unos 36,000, 34,000. Vamos al proceso, mis costas, mis honorarios, las copias, todos los trámites, los gastos, mejor le va a salir mucho más caro, porque, etcétera, etcétera. Ya tú con tu colmillo, con tu experiencia con el tiempo, sabrás en qué momento convencer a tu contraparte y llegar a eso, una transacción. Puede ser que la parte sepa que la vas a demandar y trate de llegar a un acuerdo contigo. Puede ser que una vez iniciado el proceso, el juicio, también trate de llegar contigo. Y también puede remediarse para evitar una controversia. De antemano sé que debo dinero, de antemano sé que es una fuerte cantidad, de antemano sé que tarde o temprano van a demandar. Pues busco a mi contraparte y trato de ofrecerle algo para terminar el juicio. Mire, estoy consciente que le debo, estoy consciente que esto, estoy, etcétera. Ahorita nada más puedo esto, puedo aquello. No sé qué tanto podamos negociar, podamos llegar a un acuerdo, a una transacción y prevenir un juicio y evitarnos al rato un litigio. Pero eso, insisto, tu experiencia, tu conocimiento y demás es la que te determinará muchas veces qué es mejor o de plano, no, es que aquí si él debe tanto y más interés, más esto, no es mucha la cantidad. Y si desde ahorita nos está diciendo que nada más nos da de 40,000, estoy ejemplificando, nos da 32,000, no. ¿Sabe qué? De plano, vámonos al juicio, vámonos al proceso y a darle duro y a ver cómo nos va. Entonces, todo eso
como te decía la vez pasada, como abogados, ¿qué tanto te conviene resolver un juicio? Vamos a exagerar, tipo telenovelas. En un mes, al resolver un juicio, en un año, en 2 años, en 3 años. Entonces, hace 2, 3 años vas a seguir cobrando. Entonces, ya resuelvas en un mes, pues solamente no vas a poder cobrar lo que se supone vas a cobrar en un año llevar el juicio. Pues entonces tú crees, oiga, es mucho dinero, es una exageración que está usted cobrando. Entonces lo vas dosificando mensualmente. Digo, yo he sabido que hay abogados que cuando el juicio se prolonga, le llaman ellos una iguala, convienen una iguala, también las empresas. Bueno, abogado, para que no de repente que me pida que ahorita quiere los 20,000, luego el siguiente mes quiere unos 8,000, no, o sea que vamos a poner una iguala. Le vas a dar a usted por este juicio cada mes tal cantidad de dinero. Y con esto ahí llevamos el proceso, llevamos el asunto y se acaba la situación. Bueno, ahí estamos, jóvenes, terminamos con esto nuestra clase. Acuérdense, hoy tenemos, bueno, test examen. Vamos ahorita en Zoom para poder ver dudas, aclaraciones y las tareas pendientes. Nos vemos, compañeros.